En el año 2019 tuve el honor de presentar mi obra en la Galería Continua junto con un grupo de artistas que yo admiro muchísimo. Este año voy a participar en una exposición que celebrará los 10 años de la Galería Continua en La Habana. Esta vez participo con dos piezas, una película en 16 milímetros titulada Buscando a Carlitos Cárdenas y una pieza en video titulada Esta es la vida real. Muchas gracias y felicidades. Bueno, el trabajo de Balada Tropical siempre ha tenido que ver con el diseño de experiencias sensoriales que luego se convierten en una acción, en una intervención, en un objeto, etc. Entonces, la obra que producimos con Continua en el año 2018 se tituló Cañas y Palmas y formó parte también de un evento mucho más amplio que intentaba reunir a los artistas, a los procesos creativos que de alguna manera eran la vanguardia del trabajo con el sonido en aquel momento en la isla. Como es natural, por contraposición, nuestra idea fue trasladar esa invitación a un conjunto de música tradicional cubano. Nuestra idea era muy sencilla, era crear un espacio de comunicación entre el lenguaje crítico y el lenguaje poético, o más concretamente el lenguaje cantado. Para eso hicimos una selección de frases, de textos críticos sobre artistas que habían sido importantes tanto en nuestra trayectoria como en la de Continua, y convertimos esas frases en versos en decasílabos o pie forzado, lo cual es la materia fundamental con la que este conjunto de especialistas creó en el espacio de la galería esa experiencia poética basado en la experiencia visual y textual crítico que habían tenido previamente. Entonces, bueno, de todo ese acontecimiento queda una película que narra todas las fases de este suceso y un libro que recoge todo el trabajo poético que se produjo durante esa tarde en Continua. Entonces, bueno, nada, muchas gracias por la invitación y nos vemos en La Habana. Mi primera experiencia exponiendo con la Galería Continua fue una exposición colectiva que organizaron el Centro de Arquitectos e Ingenieros en La Habana, curada por Laura Salas. En esta exposición había tanto artistas cubanos como artistas internacionales, y la obra que yo expuse fue el puente de la globalización. Esta es una escultura y es un puente hecho con piezas, como piezas para el mar. Bueno, era una especie de reflexión sobre la globalización y sobre los movimientos. Me dieron la oportunidad de poder mostrarla en esta exposición y fue de gran alegría para mí, por supuesto, de participar con colegas cubanos, artistas cubanos, pero también otros artistas internacionales que algunos de ellos no conocía y que estuvieron en la misma exhibición. Ser parte de esta celebración me hace muy feliz. Han sido 10 años de un trabajo muy riguroso, muy enriquecedor. Hemos tenido la posibilidad, muchos artistas, de que nuestra obra tenga un mayor alcance a un público mucho más amplio. Y la verdad que esto se agradece mucho. Hemos tenido también la posibilidad de estar en contacto con artistas internacionales de primer nivel, y eso ha sido muy lindo, la verdad. Y haber conocido también todo el maravilloso equipo de Galería Continua. Han sido 10 años de aventura, la verdad. Y celebrarlo me hace estar muy orgulloso. Mi relación con la galería ha sido de un diálogo continuo, ¿no? Y muy fructífero. La experiencia de participar en eventos internacionales, ferias, así como en las exposiciones en Le Moulin, en el espacio de Le Moulin, que ha sido muy emocionante. También esa oportunidad de compartir con artistas de otras generaciones que son parte de la nómina de la galería. Y siempre es como un detonante, ¿no? Cada tema que proponen en las nuevas exposiciones y te obligan a replantearte constantemente tu obra y tratar de estar a la altura de ese arte contemporáneo internacional que ellos tienen bastante representado en la nómina de la galería.
Una vez alguien me dijo que el arte era una carrera de resistencia, pero trabajar con una galería como continua es también un reto, capacidad creativa constante y una carrera de velocidad también. Esto ha desarrollado mucho mi carrera en los últimos años y lo valoro en gran medida porque mi trabajo ha podido entrar en colecciones de instituciones, ha tenido una visibilidad más internacional y ha formado parte de exposiciones importantes y de colecciones como la del Museo Gulbenkian, presentando una de las obras de mayor escala que he realizado en la sección de Art Basel Unlimited en Suiza y permitiendo que esto formara parte después de la colección de este museo. Pues de manera que estoy muy agradecido y han sido unos años realmente muy fructíferos y muy valiosos dentro de mi carrera. La primera exposición de la Galería Continua en La Habana que visité fue en el 2015, Anclados en el Territorio, y tenía mucha curiosidad por ver una exposición con artistas que provienen casi todos de una misma generación. Muchos de los artistas ya conocía su obra, ya estaban más familiarizados con su trabajo, y también tenía curiosidad por el lugar, que es, creo que, un antiguo cine. No es el típico espacio de galería, pero era una idea genial y es un espacio que permite hacer una obra diferente, tener una nueva propuesta de espacio, pero que al mismo tiempo no impide la relación estrecha con la obra, a pesar de ser un espacio muy grande. Entonces, en general es una exposición que recuerdo muy bien y que me llamó mucho la atención en su momento. Me gustaría felicitar a la Galería Continua por sus 10 años en La Habana. También me gustaría felicitarlos por la labor que hacen de reunir artistas cubanos que vivimos en diferentes lugares del mundo. En la última exposición que organizó la galería tuve la oportunidad de encontrarme con artistas de mi generación y de otras generaciones, algunos que no conocía y tuve la oportunidad de conocerlos. Y esto me parece una labor muy bonita que hace la galería de reunir a artistas cubanos de esta manera. Fue muy bonito poder compartir con todos ellos y compartir ideas y risas. En un momento estuvimos jugando a encontrar quiénes fuimos en otras vidas, si tuvimos otras vidas, quiénes fuimos, y fue un momento muy gracioso, que bueno, desde aquí también les envío mis saludos a todos esos artistas y muchas gracias a la Galería Continua. Galería Continua me ha dado la posibilidad de conocer a valiosos artistas que yo admiro muchísimo y me dio la oportunidad de compartir con ellos y interactuar con ellos. Y eso fue muy enriquecedor para mi obra. También me dio la posibilidad de tener grandes retos en producciones de obras que en un momento iban a ser difícil para mí producir y me motivaron, me apoyaron. Le doy muchas gracias por esta oportunidad. Con Galería Continua, mi primera experiencia, sí tuve la suerte de que no fuera una sola obra. El día que Newman y Lorenzo se acercaron a mí y me dicen, oye, mira, vamos a pasar por el taller, y cuando Lorenzo llega me dice, bueno, tú tenemos una noticia buena y una mala. Y entonces me dice que la buena es que querían que tuviese una exposición bipersonal junto a Camping, y que la mala era que teníamos un mes para tener la lista. Para mí fue un momento de tremenda alegría, porque por supuesto tanto exponer con Continua como exponer con Camping, que es un artista que admiraba desde ya hace muchísimo tiempo, pues fue una sorpresa tremenda, y a pesar de la premura yo creo que puse todo el empeño y salió al final una exposición a mi parecer muy linda, ¿no? En sentido general, ¿no? Pienso que hay
como un antes y un después en el circuito del arte cubano después de Continua, ¿no? No solo por acercarnos a esos artistas que a veces no teníamos posibilidad de tener la obra cerca, sino más allá de eso, se tenía una idea de ese cubo blanco, las galerías cubanas, y llega Continua con esta onda de coger un cine en deterioro, montar una historia con arte contemporáneo que involucró a toda la comunidad y eso me parece que es lo más interesante. Pienso que a los artistas, tanto los artistas como los espacios en sí, Continua vino a darnos ahí una enseñanza de cómo se puede hacer muchísimo sin tanta parafernalia y sin pulir tanto los espacios ni el contexto, sino entender tal cual, ¿no? Como una traducción de cómo están los sitios, de cómo está el contexto, cómo está la comunidad y trabajar con eso, ¿no? Insertarse en eso, no forzar la dinámica que ya existe ya en los espacios ni a niveles sociales, ni culturales, etc. Estoy sumamente feliz de celebrar con ustedes los 10 años de la sede de Continua en La Habana, ciudad donde nací, y con esta gran galería que ha sabido crear tiempos de diálogo, de apertura y de confianza con los artistas. Me siento sumamente honrada con esta nueva invitación y desde aquí, desde mi estudio, celebro enormemente los puentes entre la sociedad, la cultura, por supuesto, ustedes, el gran público. Enhorabuena, muchas gracias. La primera exposición que vi de Continua fue Anclados en el Territorio, una exposición de 6 artistas cubanos en La Habana. Y lo que más me llamó la atención fue el espacio, sobre todo cómo una galería de arte contemporáneo está emplazada en un lugar que no responde al típico white cube, que en este caso es un antiguo cine. Eso siempre me llamó la atención y una de las cosas que más me gustaba es que es la única galería que tiene una tarima en la ciudad, cosa que aproveché cuando me invitaron a hacer una acción que llevé a Titico de Caneca a dar un concierto de reparto en dicha tarima. Estoy aquí en Galería Continua Habana, lo cual significa un momento bastante interesante y creo que un punto de inflexión en mi carrera, porque las experiencias que he vivido a través de los años mirando el desarrollo que ha tenido esta galería, en el cual yo me aproximé en el año 2002 en la ciudad de Trieste, un evento que se hizo 8 artistas en Trieste. Y comencé a ver el nivel de retos que uno enfrenta como artista al ser invitado por una institución que a través de los años ha dado muestra de una calidad insuperable, de un desarrollo, digamos, de lo colectivo, porque Continua ha sido formado por un equipo y ese equipo se ha ido extendiendo a través de países. Yo, por ejemplo, conocí Beijing, lo he conocido aquí en La Habana y conozco a muchos de los artistas que trabajan con Continua. El privilegio que he tenido de ser invitado en par de ocasiones, una durante la exposición hace unos años en Umbrales y en esta gran exposición que se está conmemorando ahora con el 10 aniversario de la Galería en La Habana, marca en mi manera de, no sé, de sentir mi proceso creativo como un reto, pero también como una subida de parada, ¿no? Trabajar con Continua es una experiencia de rigor, una experiencia al lado de los artistas que tanto admiro, que muchos quiero mucho, que son artistas de primera línea. Y lo interesante es cómo la relación de nosotros como artistas con Continua es una relación donde sentimos que ellos nos elevan con ese reto y nos hacen dar lo mejor de nosotros. Y desde luego, yo, por ejemplo, en mis experiencias personales llegué en Umbrales con una expectativa, con unos bocetos y con un proyecto bastante ambicioso para mí. Sin embargo, Continua me dijo,
vamos a hacerlo más potente. Entonces yo pienso que eso es una de las ganancias grandes que los artistas tenemos con una institución que piensa en el arte en grande, que respeta y ama a sus artistas, y yo me siento realmente privilegiado en poder trabajar con las personas que integran este proyecto. La experiencia de Galería Continua en Cuba yo la describiría como una experiencia sin precedentes. Sin precedentes para el arte cubano, para el arte plástico cubano, sin precedentes para los intercambios y la circulación de arte internacional dentro de Cuba. Realmente ha sido un proyecto que ha dado visibilidad a muchos artistas emergentes y que realmente ha tendido un puente importante entre un arte muy establecido darle la oportunidad a un público cubano de poder tener experiencias como la exposición de Anish Kapoor, a Daniel Buren, Miguel Ángel Pistoletto, Jorge Maki, Hans Obdebeck, artistas que sin la presencia de Galería Continua en Cuba no hubieran podido o no hubieran tenido tal vez ni la intención de hacer una presencia con sus obras en el contexto cubano. Y por otra parte, lo mismo ha sucedido con muchos artistas jóvenes, entiéndase Campins o Yaque, Susana Pilar, entre otros, que han tenido la oportunidad también de presentarse en otros foros. Lo más interesante para mí cuando conocí la Galería Continua fue precisamente el espacio, o sea, cómo ellos eligieron un espacio atípico, ¿no? Para mí era un poco raro, ¿no? Porque las galerías por lo general son así como todo cuidadito, blanco, limpiecito, pintado. Y la Galería Continua era como, usó todos los recursos de los accidentes de aquel cine abandonado, de toda aquella estructura, ¿no? Y eso me pareció muy original. Y entonces también los artistas que fueron escogidos me parecieron muy buenos. He visto muchas exposiciones interesantes ahí, no solo de artistas cubanos. Te podría decir que una de las exposiciones más interesantes para mí fue una última que vi de Gabriel con Campings, también ahora con Yaque. Y en general casi todas han sido muy interesantes para mí. Continua entra en el baile del 2015 en el mejor momento del party. El escenario cubano era muy súper esperanzador y se convierte en una nueva conexión de Cuba con el mundo exterior, con el mundo contemporáneo. Y ha sido así hasta hoy. Gracias a ello hemos tenido la dicha de tener aquí a varios monstruos del arte internacional, además que han generado varios shows súper interesantes con artistas cubanos. Hace falta que sigan tirando sus pasillos para que la fiesta no se apague. He tenido la oportunidad de trabajar 2 veces con Galería Continua. En la primera ocasión fue el 2018, la exposición ¿Cómo está el agua? Entonces para esa ocasión mostré una grada porque traté de como que de entender un poco o escuchar lo que me proponía el espacio. Cuando yo subí a la segunda planta me llamó la atención el espacio vacío y quise reconstruir como ese sentido de que el observador se pudiera sentar nuevamente en el espacio y pudiera observar o contemplar algo. Entonces se construyeron unas gradas de madera que también fue interesante porque la gente en otras actividades se pudo sentar y pudo disfrutar del show, otras obras de otros artistas. Y en esa grada había un perro, una figura de cerámica, un perro de cerámica. Y era un tipo de observación de cierta forma doméstica, esta imagen del perro que era como un artificio, un observador artificial. En la segunda ocasión fue en el 2019, en la exposición Umbrales, y mostré como una valla gigante basada en este tipo de consignas o carteles que aparecen por la ciudad, en vallas de escuelas o instituciones que tienen cercas y muestran lemas o propaganda con latas, con vasos. Yo recreé este tipo de propaganda, pero tenía como que un sentido poético. La palabra que escogí fue ilusiónate. Y era como un tipo de poesía o de poética con esta expresión de ilusionarse, de ilusión.
pero al mismo tiempo era una cerca, ¿no? Era una valla, era un límite. Y era como un poco jugando con este sentido de la poética o de la libertad y este objeto que delimita espacio. En el 2016, Galería Continua me invitó a participar en una exposición colectiva, Nido sin Árbol. Esa fue la primera vez que trabajé con ellos. Ya conocía su trabajo por una exposición que anteriormente habían hecho en La Habana en el 2015 y por supuesto me interesó mucho la propuesta que querían traer a La Habana, lo que querían hacer, de la forma que se querían involucrar con la comunidad artística y la comunidad local, ¿no? En el barrio chino. Entonces esa oportunidad fue para mí un gran momento y decidí volcarme a bocetar, ¿no? Sacar una pieza, ¿no? Para la ocasión y entonces surgió La Educación Sentimental, que es una de las piezas más cercanas a mí, no solo porque participó en esa exposición, sino porque era un proyecto que llevaba mucho tiempo trabajando, almacenado ahí y pude, gracias al apoyo, ¿no? De producción de Continua, pude sacarlo adelante. Es una pieza que trata sobre Cuba, ¿no? Sobre la decadencia cultural, educacional, sentimental, ¿no? en que se encuentra la sociedad cubana y cómo a través de un ejercicio de dibujo y de escritura inconsciente el público puede concientizar, ¿no? en ese estadio en que estamos y a la vez quizás proponer soluciones o encontrar caminos personales, ¿no? Con que afrontar la crisis actual. Es una pieza que también luego he puesto en otras exposiciones, he hecho variaciones, por tanto es un momento inaugural, ¿no? para mí respecto a Galería Continua, pero para mí también en el sentido de mi trabajo, ¿no? Porque eso marcó una línea en la instalación en mi trabajo. Galería Continua en Cuba, yo creo que una de las cosas, primeramente una de las cosas importantes que trajo Galería Continua a Cuba fue el acercamiento de la obra de artistas de más alto nivel internacional, llevarlos a Cuba y tener la oportunidad de poder mínimamente 2 o 3 veces al año tener contacto con artistas de primer nivel internacional. Eso fue una de las cosas más importantes en un principio que yo le vi a la presencia de Galería Continua en Cuba. Luego, obviamente, en este espíritu de colaboración que siempre tiene Galería, que de alguna manera identifica también a Galería Continua, pues eso expandió también los límites hacia el trabajo con el barrio, ¿no? con las personas, ya no solamente vinculadas al arte, sino talleres con niños, con adultos, la relación el haber sido el vínculo para que Tercer Paraíso también llegase a La Habana, llegase a Cuba. Todo esto trajo como consecuencia que también hubiese un apoyo, un despertar hacia otro tipo de fenómenos que están más vinculados a emprendimientos, a crecimientos, a maneras de entender el reciclaje, a maneras de entender muchas cosas que ellos fueron el vehículo de alguna manera para eso. Yo creo que estos 10 años de Galería Continua en La Habana han sido una ola no solamente de agua, de masa sólida que golpea sobre algo, sino también una ola de agua que refresca. Una de las cosas que más disfruté del proyecto con Continua fue esa sinergia súper interesante que se crea entre el equipo de trabajo, la comunidad y los artistas. O sea, cuando llegamos ahí a Francia para el proyecto, todo el mundo sabía de qué se trataba la obra de cada artista y quién iba a ayudar a cada cual. Por ejemplo, a nosotros nos tocó una persona que nos ayudó con todo el tema de la jardinería dentro de la pieza, o sea, que contenía conocimientos de botánica y nos ayudó para poder plantar las plantas de tomate
y que creciera en un fragmento de tiempo muy corto. Y también muy divertido lo que te pasó a ti con el... Bueno, y también el momento del almuerzo. Es cierto, ¿verdad? El momento del almuerzo, la gran mesa esa en el jardín, espectacular, donde todos podíamos conversar y nos ayudaba a conocernos. Y que empezamos a conocer a un grupo de personas que trabajan y que colaboran con la galería. Y bueno, mi experiencia de manejar durante 4 o 5 días un van de 16 plazas y tener que manejar por las calles estrechas de Guasí y reencontrarme, sobre todo reencontrarme con colegas que hacía años no veía, y fue una experiencia bonita y la recuerdo de una manera muy especial. Particularmente recuerdo cuando se hizo la exposición en La Habana, Nido sin Árbol, de Galería Continua, en el Colegio de los Arquitectos. En esa ocasión la galería invitó a varios artistas internacionales que trabajan con la galería, ¿no? Recuerdo a Pistoletto, a Anish Kapoor, Yanis Kouneli, y a mí me impresionó mucho realmente conocer personalmente a Yanis Kouneli, porque era uno de los artistas así, digamos, que yo tenía como referente de mi trabajo, y es un artista mítico. Sí. Yo recuerdo mucho la obra de él de los 12 caballos en la galería en Roma, que fue una obra del año 69, creo, que a mí me impactó mucho cuando estudiaba. Y Yanis Kouneli realmente es uno de los artistas así que más a mí me interesa, ¿no? Y conocerlo aquí en La Habana fue increíble. Y eso es una anécdota así que quería compartir con ustedes. Para mí, haber trabajado con la galería empezando en un momento en mi carrera que era bastante joven, fue importante. Ya el hecho de que notaran mi trabajo fue un reconocimiento, y bueno, poder haber llegado hasta acá, crecer con la galería también un poco, creo que ha sido una experiencia importante para mí, y bueno, sí, aniversario cerrado. Supongo que habrá muchas historias por contar en este 10º aniversario. Galería Continua es un viaje sin retorno. Es una especie de gigante, dinámico, real, mágico, con el que te vas contagiando sin darte cuenta, hasta que de pronto un día te ves reflejada en él. Estoy muy feliz de estar celebrando estos 10 años de Galería Continua, de los cuales me siento parte, ya que hemos colaborado en muchas ocasiones. Y si tuviera que describir mi relación con Galería Continua, pudiera decir 3 palabras. La primera es rapidez, que puede ser también velocidad, que puede ser inmediatez. Porque en varias ocasiones que hemos participado los he visto como hacen muchas cosas al mismo tiempo, como todo tiene una inmediatez y una velocidad que los caracteriza, ¿no? Y es parte de la locura continua. La segunda palabra puede ser rigor, porque siempre cada proyecto que hemos hecho, esa velocidad, esa inmediatez ha venido aparejada con un gran rigor, con una meticulosidad, con una disciplina, con una manera de hacer también desde la exactitud. Y la tercera palabra puede ser amistad, porque siempre he sentido una relación muy cercana con ellos. Tanto entre el equipo como del equipo hacia mí. Entonces quiero desearles muchas felicidades, muchos éxitos y muchos años más de trabajo y de proyectos hermosos.
En el 2019, Galería Continua me invitó a participar en una exposición colectiva que se llamó Umbrales. Como todo el mundo sabe, su sede en La Habana fue un antiguo Cine Águila. De manera que lo primero que yo hice fue pensar en cómo hacer algo que no tuviera que ver con escultura o con pintura o con objetos que yo hubiera fabricado previamente en el taller. Para ello empecé a buscar algo que tuviera que ver con el cine, ¿no? Y me decanté por un clip de audio que está liberado en internet, o sea, tiene derecho de autor, que reproduce en loop la respiración entrecortada de Darth Vader, ¿no? Como una especie de asfixia, como de asmático, ¿no? Yo soy asmático. La obra tenía que ver, o sea, habían pasado algunas cosas que en mi opinión eran bastante terribles en el país, ¿no? Y había como una especie de falta de aire. Y fue lo que más o menos yo quise representar. O sea, quería ser como representar un sentimiento, en este caso, no una idea abstracta. Y tenía que esperar a ver si, como decía Alessandra, pasaba la prueba orejera, ¿no? Con la primera muestra que vi continua, era ese sentido de que si se puede, de que la voluntad cambia todo. Y era eso, la Águila de Oro, era mitad real, mitad oro, ¿no? Que se pudo y se puede, yo creo que hace una labor increíble. Para La Habana creo que es doblemente significativo, no solamente la idea de abrir un espacio característico que sea, sino de abrirlo en La Habana, y es súper interesante. Primero tuve la oportunidad de ver obras de artistas, en el caso de Nedko Solakov, que yo conocía, miraba su obra. De Londoño realmente apenas conocía absolutamente su obra. Desgraciadamente ninguno de los dos estuvieron presentes en la exposición, pero gracias a esta muestra tuve la oportunidad de interactuar con las obras de estos artistas. Para mí esto fue una experiencia muy importante y fructífera, como también lo fue conocer a todo el equipo de Galería Continua y de recorrer el espacio, estar al tanto de cómo ellos trabajaban. La experiencia fue súper, un equipo muy profesional. Creo que fue el primer contacto que yo tuve con una galería internacional. Si mal no recuerdo, hasta ese momento no lo había tenido. Bueno, Galería Continua llegó a mi carrera hace 10 años. Ya tenía un camino recorrido a nivel nacional, había estado en algunas becas, algunas residencias, pero definitivamente es el momento del brinco, principalmente al escenario internacional. Galería Continua se convierte en las puertas por las cuales logro conectar con el público europeo en primer lugar y luego con el público donde la galería tiene sitio, que ya sabemos que es alrededor del mundo. Bueno, la presencia de Galería Continua en Cuba definitivamente es algo histórico. Es decir, Galería Continua, como mismo le abrió las puertas a los artistas cubanos al mundo, Galería Continua abrió las puertas de Cuba al arte internacional, al arte global. Galería Continua trabaja con artistas prácticamente de los 5 continentes, más de 60 artistas, 35 años de experiencia, de trabajo, de factura, de saber hacer las cosas. Y traer exposiciones de primer nivel a Cuba es algo que yo hubiera querido, siempre lo digo, cuando era estudiante. Me hubiera encantado que hubiera existido una galería como Galería Continua, donde por lo menos cada 3 meses hay un proyecto de altísimo nivel, de gran rigor, y donde tienes el chance como estudiante de ver lo que está pasando afuera, ¿no? De ver el arte como debe ser, ¿no? Como debe ser presentado, como debe ser exhibido. Y eso es algo terriblemente importante, ¿no?